Hola, mi nombre es Angelina Pilati y junto con la profesora Cecilia Reina estaremos a cargo de esta guía. Esta clase está centrada en lo que es búsqueda bibliográfica y por un lado el objetivo es poder conocer cuál es la finalidad de realizar una búsqueda bibliográfica y por el otro poder conocer algunas sugerencias o recomendaciones a tener en cuenta al momento de realizar una búsqueda bibliográfica. Bueno, antes de comenzar con lo que es la búsqueda bibliográfica, eh, vamos a contextualizar y entender desde qué lugar estamos hablando. En primer lugar, entender que vamos a realizar una búsqueda bibliográfica de investigaciones científicas. La investigación científica, ¿qué es? Bueno, cuando nosotros hablamos de una investigación científica, estamos hablando de un proceso que es ordenado, que es sistemático, que se realiza siguiendo una serie de pasos y que tiene como finalidad poder responder a una pregunta o a un problema de investigación. Cuando se realiza una investigación científica se trata justamente de encontrar una respuesta a algo que no se sabía, algo que hasta ese momento se desconocía. Entonces, la investigación científica tiene como objetivo poder responder a una pregunta de investigación. Se investiga para buscar una respuesta a algo que no se sabe. Entonces, la finalidad última de la investigación científica es poder saber o dar respuesta a algo que hasta ese momento se desconocía. En esto que acabo de mencionar, algo que se repite varias veces tiene que ver con la pregunta o problema de investigación. La pregunta, eso que se intenta responder, es un elemento central de la investigación científica. Bueno, ahora bien, una vez que se realizó una investigación científica, una de las maneras en que un investigador, una investigadora o un grupo de investigadores tiene para comunicar cuáles son los resultados que se han obtenido en el marco de esta investigación es a través de un paper científico o de un artículo científico. Un paper científico es un documento que lo que hace es justamente presentar eh, eh, la investigación realizada, cómo se realizó una investigación y cuáles son los resultados que se han encontrado. La finalidad de comunicar esta información a través de un paper científico es doble. Por un lado, lo que se trata de hacer es justamente que la comunidad científica en general y eventualmente también la comunidad general puedan acceder, puedan conocer cuáles son los resultados de una investigación. Por el otro lado, también es presentar una información breve pero detallada de cuáles fueron todos los pasos que se han seguido para llevar adelante esta investigación. Eh, esta información detallada que se encuentra en el artículo científico debería permitir a otra persona, a otro investigador o investigadora interesada en realizar el mismo trabajo o un trabajo similar, poder llevar adelante, reproducir esta investigación por su cuenta, o sea, poder hacerlo a partir de la información que cuenta en este artículo científico. Es más, incluso debería poder ser capaz de mejorar esta investigación teniendo en cuenta cuáles fueron algunas de las limitaciones o dificultades mencionadas en el artículo científico. Ahora vamos a ver que este paper científico o este artículo científico está dividido en diferentes secciones o partes, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo en detalle en qué consiste cada una de estas partes y qué información presenta cada una. Bien, una de las secciones de un artículo científico corresponde a lo que se denomina introducción o antecedentes. En esta sección se tratan de hacer distintas cosas, tiene como distintas funciones o finalidades. Por un lado, es presentar cuánto se sabe o cuánto se sabía antes de llevar adelante la investigación puntual que se está reportando en ese artículo, cuánto se sabía del fenómeno bajo análisis a partir de los estudios previos. Por otro lado, en esta sección se debe presentar de manera clara y, de ser posible, de manera atractiva, la pregunta o problema de investigación que ha guiado la investigación realizada. Esto es importante porque debe quedar claro, por un lado, qué se trató de responder, pero también se debe intentar llamar la atención de las personas que van a leer el trabajo de que se sientan interesadas y motivadas en leer esta investigación científica. Por el otro lado, también se va a definir conceptualmente a las variables sobre las cuales se centra la investigación. Ahora ya vamos a ver un poco más de qué se trata todo esto.
Y también otra de las cosas que se debe hacer en la introducción o revisión de antecedentes es dar cuenta de cuáles son los objetivos que se intentan alcanzar con la investigación, que se intentaron alcanzar, mejor dicho, con la investigación realizada. Bien, cuando se presenta la revisión de antecedentes, o sea, se da una idea en la introducción, se intenta mostrar o presentar qué se sabía del fenómeno bajo análisis hasta el momento de realizar la investigación que se está reportando en el artículo científico. Vamos a ver si tomamos cualquier artículo científico, vamos a ver que en la mayoría de los casos están como divididos en secciones que si bien no tienen un título cada una de estas secciones, es posible pensar o entender cuál es la finalidad de cada una de las secciones de la introducción o de la revisión de antecedentes. Vamos a ver que en general, en una primera sección del artículo científico, se suele presentar la problemática que se está tratando de estudiar. Se trata de mostrar la relevancia de estudiar el fenómeno que es el eje o es el objetivo del artículo científico. Después vamos a ver otra sección en donde en general se van presentando las distintas variables que tienen que ver con el trabajo científico que se está presentando. En estos casos, en estas secciones, se va a definir conceptualmente a la variable o las variables implicadas en la investigación. Para entender con un ejemplo, pensemos, por ejemplo, que las variables bajo análisis en el paper científico del que estamos presentando son ansiedad y uso excesivo de redes sociales. Entonces vamos a encontrar que bastante temprano en la introducción se presenta la variable uso excesivo de redes sociales y se la define conceptualmente. Esto es, se presenta con claridad qué se entiende por uso excesivo de redes sociales. Seguidamente, siguiendo el ejemplo que estamos presentando en este momento, vamos a ver que en otra sección se trata de definir conceptualmente qué es ansiedad, qué se entiende por ansiedad. Y seguidamente, si el objetivo si el tema central en el que se está centrando el artículo científico que estamos leyendo tiene que ver con la relación que hay entre ansiedad y el uso excesivo de redes sociales, muy probablemente vamos a encontrar una sección en la introducción donde se trata de mostrar que encontraron estudios previos que examinaron la relación entre estas dos variables. Entonces, resumiendo, esta parte de la introducción es donde se va a presentar, en primer lugar, el fenómeno bajo análisis de una manera interesante que dé cuenta de por qué es un tema importante de estudiar. Se van a presentar las variables que son centrales a la investigación realizada y se las va a definir conceptualmente. Y en el caso de que corresponda, se va a presentar evidencia, resultados de investigaciones previas que muestren, como en el caso del ejemplo que estamos viendo, la relación que hay entre las variables implicadas en la investigación. Bueno, hacia el final de la introducción hay una subsección que de nuevo, si bien no está identificada como con un título, en la mayoría de los casos es claramente identificable y tiene que ver con la justificación o una explicitación de cuáles son las razones que justificaron haber llevado adelante esa investigación. Básicamente se presentan las razones que pueden ser, ya sean razones económicas, de relevancia social, razones científicas o todas, que ameritan haber realizado la investigación. Y finalmente, bien al final de la introducción y antes de comenzar con la sección que sigue a continuación, se presentan los objetivos de la investigación. Básicamente se trata de dar cuenta de qué aspectos, qué cosas se quisieron alcanzar al realizar la investigación. ¿Qué se quiso lograr con esa investigación? ¿Cuáles fueron los objetivos o las finalidades o los puntos a alcanzar que guiaron la investigación? Básicamente los objetivos de la investigación van a dar cuenta también de cuál fue la manera en que se trató de responder a la pregunta o problema de investigación que guió este trabajo.
Bien, una vez que finaliza la introducción, donde ya tenemos información sobre cuál fue la pregunta o problema de investigación que guió el trabajo, por el otro lado sabemos qué se sabía, qué resultados habían aportado las investigaciones previas al fenómeno que se está analizando en este trabajo. Sabemos también cuáles son las razones que justifican haber llevado adelante esta investigación puntual y también cuáles fueron los objetivos que se buscaron alcanzar con ese trabajo de investigación. Viene toda una sección que se llama métodos o metodología y básicamente esta sección lo que trata de mostrar o de presentar es información sobre quiénes participaron del estudio, qué instrumentos se utilizaron para recolectar los datos, cuál fue el procedimiento de recolección de datos y qué tipos de análisis de datos se realizaron para poder extraer información de esos datos obtenidos. Básicamente, la parte de la muestra o participantes es una sección que describe cuántas personas participaron del estudio y también presenta información acerca de las características relevantes de esa muestra de participantes. Se van a presentar datos sobre características sociodemográficas o características clínicas o algún tipo de información que sea relevante respecto a la pregunta, respecto a la investigación que se está presentando en ese paper en particular. Por otro lado, los instrumentos tienen que ver con las pruebas o el material que se utiliza para poder medir cada una de las variables implicadas. Hace un rato cuando estábamos hablando de uso excesivo de redes sociales como un ejemplo o de ansiedad, habíamos dicho que en la introducción se definía conceptualmente a cada una de las variables, básicamente se define qué se entiende por cada una de las variables que son objeto o que están implicadas en la pregunta o problema de investigación. En esta sección de instrumentos, que es una subsección de la metodología, lo que se hace es definir operacionalmente. Eso tiene que ver con, se explicita de qué manera se va a medir cada una de las variables bajo análisis. Y la última sección de la metodología tiene que ver con análisis de datos y que básicamente a partir de la pregunta o problema de investigación o de los objetivos puntuales que se han planteado para esa investigación en particular, se especifican qué tipo de análisis de datos se realizaron para poder justamente extraer información de los datos recolectados. Bueno, la sección de resultados es una de las partes más originales de un trabajo de investigación, porque básicamente se presenta en esta sección qué fue lo que se encontró en esa investigación científica en particular. En esta sección es muy común, no tiene que pasar siempre, ni de hecho no pasa siempre, pero es muy común que la información que se presente esté acompañada de tablas o de figuras que lo que tratan es de presentar de una manera visual y atractiva los resultados que se han obtenido al realizar la investigación. Una de las últimas partes de un artículo científico corresponde a lo que es la discusión. Básicamente, o de manera muy sencilla, lo que se presenta en la discusión o lo que se trata de hacer en la discusión es justamente interpretar los resultados que se obtuvieron al realizar la investigación que se está reportando, interpretar estos resultados a la luz de los resultados de las investigaciones previas. En este sentido, lo que se trata de hacer es demostrar si estos resultados coinciden o no con los resultados de investigaciones previas, si no coinciden, cuál sería una posible explicación a esta falta de consistencia entre estos resultados y aquellos obtenidos en trabajos previos. Por otro lado, también se trata de mostrar en qué medida los resultados encontrados aportan al conocimiento, mejoran nuestra comprensión del fenómeno que está siendo analizado, que está siendo estudiado. Y también otra de las cosas que se hace en la discusión es mencionar, en general esta sección aparece casi al final de la discusión, se trata de mencionar cuáles son las limitaciones del estudio que se llevó adelante. O sea, no hay ningún estudio que sea perfecto.
por más control que tengamos o por más esfuerzo que hayamos realizado y por más rigurosa que haya sido nuestra investigación, no hay una investigación perfecta. Entonces, la sección de limitaciones es el espacio donde las personas que escriben el artículo científico mencionan cuáles son aquellos puntos débiles o puntos flojos del trabajo de investigación. Puntos flojos, si se quiere, pero que en la mayoría de los casos no van a tirar, no van a desmerecer el trabajo realizado, sino que tienen que ver con poder conocer que más allá del aporte que hace esta investigación al conocimiento científico, es importante tener en cuenta cuáles son las limitaciones del trabajo, y esto no es menor, porque estas limitaciones o estos puntos más flojos o más débiles del trabajo pueden ser retomados en investigaciones futuras, donde se trata justamente de volver a realizar una investigación similar, pero tratando justamente de superar las limitaciones de este estudio en particular. Bien, una vez que se terminó de presentar toda la parte, se terminó de discutir los resultados encontrados a la luz de los antecedentes previos, hay una última sección dentro del artículo científico que corresponde a las referencias. Básicamente, a lo largo del trabajo del artículo científico, en diferentes lugares, particularmente en la introducción y en la discusión, se ha hecho referencia a trabajos previos que han servido para, en la introducción, contextualizar teóricamente la pregunta o problema de investigación, y en la discusión para justamente discutir los resultados encontrados a la luz de las investigaciones previas. Todos estos trabajos que a lo largo del artículo científico se han ido mencionando deben estar referenciados al final del trabajo. La finalidad de incluir las referencias tiene que ver con que las personas que lean el artículo científico puedan saber, puedan localizar los trabajos mencionados en el artículo y eventualmente localizarlos, buscarlos y también poder leerlos. Acá es importante que tengamos en cuenta que en esta sección de las referencias se menciona, se detallan cada uno de los trabajos científicos, de los artículos científicos que se han utilizado a lo largo de ese manuscrito, de ese artículo científico que se está presentando. Más allá de la cantidad de bibliografía que las personas que escribieron el artículo científico en cuestión hayan leído o hayan encontrado, en la sección de referencias solamente se va a mencionar cada uno de los artículos científicos que efectivamente se han utilizado en la escritura de este artículo científico del que estamos leyendo, por ejemplo. Bueno, ahora hasta el momento lo que hicimos fue tratar de mostrar qué es un artículo científico, qué es un paper y cuáles son cada una de las secciones que caracterizan o que presenta un artículo científico, y mostrar cuál es el contenido, la información que vamos a encontrar en cada una de estas secciones del artículo científico. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es describir, presentar cuál es la finalidad de realizar una búsqueda bibliográfica y cuáles serían las diferentes etapas que caracterizan a la búsqueda bibliográfica. Bien, ¿para qué nosotros podríamos querer hacer una búsqueda bibliográfica? La finalidad de realizar una búsqueda bibliográfica tiene que ver con poder conocer qué se sabe del fenómeno que estamos tratando de responder, qué se sabe sobre ese fenómeno hasta el momento. Básicamente es juntar información que nos permita determinar cuál es nuestro punto de partida respecto a algo que estamos tratando de responder, eso que no se sabe, que queremos conocer, tratar de ver, porque no es que no se sepa absolutamente nada, es saber cuál es el punto de partida desde el cual vamos a iniciar nuestra investigación para responder a la pregunta o problema de investigación. Entonces, la búsqueda bibliográfica tiene que ver con eso, con poder determinar cuánto se sabe de ese fenómeno bajo análisis, y también poder tener información, saber cuál es el marco teórico de referencia que va a guiar la investigación que vamos a realizar.
Bueno, entonces la búsqueda bibliográfica es uno de los puntos de partida de una investigación y no solamente es central antes de iniciar nuestra investigación, sino que debe ser esta búsqueda de información relacionada a la pregunta o problema de investigación que se intenta responder. Esta búsqueda de bibliografía debe ser una tarea que se realice a lo largo de toda la investigación, fundamentalmente al inicio, de nuevo como dijimos antes, para poder saber qué se sabía del fenómeno bajo análisis hasta el momento de pensar realizar esta nueva investigación, pero también la búsqueda bibliográfica nos va a aportar información acerca de la metodología utilizada previamente para intentar responder a la pregunta de investigación que es el punto central de la búsqueda bibliográfica. Entonces, es importante saber si la manera en que estamos pensando en responder a esta pregunta de investigación es adecuada, es similar o no a la que utilizaron estudios previos, si los procedimientos que estamos pensando utilizar para la recolección de datos son adecuados. Cuando hablamos de adecuados hay varias cosas a tener en cuenta, si son adecuados para el tipo de información que necesitamos obtener, si son adecuados respecto a si es un procedimiento que cumple con la normativa ética para poder realizar una investigación. Esto es algo que es muy importante porque nosotros no podemos realizar investigaciones científicas y que los procedimientos o la muestra de participantes o las técnicas de recolección de datos que utilicemos disten o estén alejadas o no cumplan con la normativa ética de la investigación, en este caso con seres humanos o eventualmente con animales, porque también tenemos que saber que hay toda una línea de investigación que obtiene los datos a partir de modelos de investigación realizados con animales. Entonces, de nuevo, la revisión, la búsqueda bibliográfica nos va a permitir obtener información no solamente de aspectos teóricos, o sea, de cuánto se sabe sobre ese tema hasta el momento, sino también que nos va a aportar información respecto a cuál es la manera de llevar adelante esta investigación. La manera, cuando estamos hablando de manera, respecto a con qué tipo de población se suele trabajar, cuáles son las técnicas de recolección de datos que se suelen utilizar y cuál es el procedimiento, los pasos que en general se llevan a cabo para recolectar estos datos. Por otro lado, también la búsqueda bibliográfica también nos va a permitir encontrar o determinar cuáles son las razones que justifican llevar adelante una nueva investigación. Cuáles son las razones, de nuevo, económicas, sociales, científicas, que justifican llevar adelante, ejecutar la investigación que estamos pensando para responder a la pregunta o problema de investigación que, que ha sido el origen de esta búsqueda bibliográfica. Hola, yo soy Cecilia Reina y voy a continuar con esta presentación de búsqueda bibliográfica. El proceso de búsqueda bibliográfica puede dividirse en 3 etapas. Un primer momento de planificación, un segundo momento de realización y registro de aquello obtenido y un tercer momento de evaluación y sistematización. Este proceso se suele repetir varias veces hasta que logramos contar con un corpus significativo y suficiente para elaborar el proyecto de investigación. Probablemente algunos y algunas de ustedes ya hayan aprendido estrategias de búsqueda bibliográfica en los años anteriores. Les alentamos a recuperar esas herramientas aprendidas, a tomar ideas que consideren pertinentes de esta presentación e intercambiar saberes con sus compañeros y compañeras antes de realizar la guía 1 sobre búsqueda bibliográfica. El primer paso es planificar lo más cuidadosamente posible la estrategia de búsqueda. Esto implica tener en cuenta una serie de elementos que vamos a revisar ahora. Primero, hay que definir las palabras clave, esto es, las palabras más representativas de la idea o pregunta que quisiéramos abordar. Cada grupo puede hacer un listado preliminar de palabras claves y, fundamentalmente, buscar palabras claves que se hayan utilizado en artículos científicos cercanos o parecidos a lo que quieren investigar. En los artículos científicos, las palabras clave generalmente están debajo del resumen.
En el caso del ejemplo que vamos a adoptar, supongamos que estamos interesados en el tema de consumo de sustancias, específicamente marihuana y su relación con la impulsividad. Dos palabras claves que deben figurar en nuestro listado son precisamente marihuana e impulsividad. Otro aspecto que hay que definir a la hora de planificar la estrategia es el idioma en que se realizará la búsqueda. A priori, todos los grupos van a realizar búsquedas en castellano, pero si alguna o algunas personas del grupo manejan otros idiomas, por ejemplo, portugués o inglés especialmente, les recomendamos que también realicen la búsqueda bibliográfica en tales idiomas. Además, hay que definir la forma en que se combinarán las palabras clave. Esto es, qué conectores se utilizarán. Dos conectores básicos son el AND y el OR. Siguiendo con el ejemplo, si realizamos una búsqueda conectando nuestras palabras claves con AND, vamos a obtener como resultado todos los artículos que comprendan tanto uno como el otro término. Pero no vamos a lograr recuperar, por ejemplo, los artículos que comprendan solo uno de esos términos. En cambio, si utilizamos como conector el OR, vamos a obtener como resultado todos los artículos que comprendan al menos alguna de las palabras clave. En síntesis, cuando se utiliza el conector AND, se obtienen menos artículos que cuando se utiliza el conector OR. Dependiendo del momento de desarrollo de la investigación, tendremos que evaluar si es más conveniente utilizar uno u otro conector. Finalmente, al momento de planificar la búsqueda bibliográfica, hay que definir dónde se realizará la búsqueda. Tenemos que priorizar el uso de buscadores y bases de datos confiables. Veamos un poquito más sobre este punto. Actualmente tenemos acceso a una gran cantidad de información. Hay innumerables sitios. Por ejemplo, sitios como Wikipedia ofrecen información que puede resultar más o menos interesante y cercana a nuestro problema de investigación. No obstante, no necesariamente es información científica y puede que no sea verídica. Por eso, cuando lo que se pretende es buscar información científica, hay que recurrir a buscadores especializados y confiables. En esta pantalla recuperamos distintas bases de datos, buscadores y revistas confiables. Por una parte, tenemos el portal que se ofrece desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del cual podemos acceder a bases de datos y a través de esas bases de datos artículos de investigación científica. También tenemos herramientas como la que ofrece Google, específicamente Google Académico. Además, contamos con bases de datos como ScienceDirect, Cielo y Redalic. Estas dos últimas recogen principalmente revistas de origen ibero-latinoamericano y debajo recuperamos el portal web de revistas electrónicas como la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, en la cual colaboramos varios profesores de nuestra facultad, y la revista Psicotema, que es una revista española histórica. Antes de pasar al siguiente paso, vale señalar que en muchas ocasiones también es necesario buscar información de organismos locales, nacionales e internacionales para conocer cómo se está abordando determinada temática o simplemente acceder a estadísticas oficiales. En este caso, si bien no se trata de información científica propiamente dicha, sí se trata de información relevante que puede ser de utilidad para justificar la propuesta de investigación. Luego de planificar la estrategia de búsqueda, hay que meter las manos en el barro, o más bien en las bases de datos o sitios de búsqueda de material especializado para realizar la búsqueda. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. En este caso, recurrimos a la biblioteca de MinCit. Esta es la pantalla inicial de la biblioteca a través de la cual comenzaremos la búsqueda. Esta metabase permite utilizar una serie de filtros para precisar la búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, se puede delimitar el periodo temporal y el idioma. Esta base nos ofrece no solo el título y abstract de los artículos, sino que en muchas ocasiones también nos permite, a través de un link, acceder al artículo completo.
En el ejemplo que estamos utilizando, vemos que en un caso nos redirecciona a Cielo para obtener el artículo completo y en otro caso a ScienceDirect, mientras que en otro caso nos ofrece en el mismo sitio acceso al texto completo del artículo. En cuanto al periodo temporal, sugerimos restringir la búsqueda a los últimos 5 o 10 años, según el tema, para contar con los artículos más recientes y así obtener una imagen actualizada del estado de la investigación en esa temática. A la biblioteca de MinSit pueden acceder desde su hogar para realizar búsquedas, pero no podrán acceder a los textos completos. Para acceder a ellos hay que estar conectados a la red de la UNC. Teniendo en cuenta este periodo de aislamiento, la biblioteca ofrece la posibilidad de acceder a los artículos que se necesiten solicitándolo vía electrónica. Les pedimos que sean muy cuidadosos en el uso de esta vía de pedidos. Solo recurran a esto si hay un artículo extremadamente clave para vuestra investigación y luego de haber explorado todas las otras vías para poder obtenerlo. Otra vía muy útil y ágil para acceder a artículos científicos es la herramienta de búsqueda de Google Académico. En este caso, el buscador suele arrojar muchos resultados, por lo que sugerimos ser muy selectivos a la hora de definir las palabras clave. Además, también tenemos la posibilidad de delimitar el periodo temporal y restringir la búsqueda solo a idioma español. Una herramienta bastante útil de este y otros buscadores es la facilidad para acceder a artículos vinculados. Esto es, si identifican un artículo muy relevante para su investigación, también pueden buscar artículos más recientes que han citado ese mismo estudio simplemente apretando donde figura citado por. Otra vía que pueden utilizar para obtener un artículo es directamente escribir al o los autores responsables de recibir los correos electrónicos o correspondencias de determinado trabajo. En esta pantalla les ofrecemos dos pequeños ejemplos de qué debería contener un email solicitando un artículo completo. También podemos recurrir a sitios como SciHub que, a decir verdad, fueron creados con esfuerzos colectivos en oposición a grandes cadenas editoriales que suelen restringir el acceso a literatura científica. En este caso, tienen que colocar la URL o el DOI, que es un código de identificación de artículos, y el sitio web chequea si tiene acceso a tal artículo. En caso afirmativo, muestra y permite descargar el artículo. A medida que se va realizando la búsqueda, es muy útil y necesario registrar lo que se hace. Por ejemplo, registrar la base donde se realizó la búsqueda, las palabras claves y conectores que se utilizaron, la cantidad de artículos obtenidos en cada búsqueda y cuáles de esos artículos fueron relevantes para la idea o problema de investigación que se pretende abordar. Sobre todo, es útil cuando en estas primeras fases se hacen búsquedas de manera individual, pero se pretende llevar a cabo un trabajo de investigación grupal. Finalmente, queda sistematizar la información recabada. Siguiendo la lógica de embudo, es bastante probable que solo nos quedemos con una partecita de esa cantidad de artículos que obtuvimos en las búsquedas bibliográficas. Con esos artículos seleccionados, recomendamos avanzar hacia el próximo paso, que implica análisis y registro de ese contenido. Podemos sistematizar en un Excel, en un Word o en el medio que ustedes elijan elementos de los artículos como los que se recuperan en la tabla que figura en la pantalla. Por ejemplo, el nombre del artículo, los autores, el tipo de estudio, quiénes eran los participantes, las variables que se estudiaban, los instrumentos utilizados, los principales resultados e incluso las limitaciones encontradas. Este último punto es interesante porque nos permite generar interrogantes o preguntas de investigación que se propongan como superadoras de tales limitaciones. Luego de sistematizar el contenido de los artículos pertinentes para la investigación que pretendemos abordar, el desafío es identificar aspectos singulares, coincidencias y contradicciones que puedan contribuir a explicar los resultados de las investigaciones y a su vez sirvan de insumo para generar nuevos interrogantes.
Hasta aquí hemos revisado brevemente distintos aspectos vinculados a la búsqueda bibliográfica. Primero, la profe Pilati compartió cuestiones referidas a los artículos de investigación y yo después expuse algunos aspectos específicos de la búsqueda. Ahora, antes de continuar, voy a comentar algunas cuestiones generales referidas a las guías de actividades que emplearemos a lo largo de la materia. Estas guías las elaboramos con el propósito de acompañar el proceso de desarrollo del proyecto. Pueden resolverlas de manera grupal o individual, como ustedes prefieran. No obstante, les sugerimos que la resuelvan de manera grupal y justamente con el grupo que están desarrollando, elaborando, preparando el proyecto. Estas guías no son evaluativas y no tienen que entregarlas. Enfatizamos, sin embargo, su utilidad para el desarrollo de manera adecuada de este proyecto de investigación. Las guías las vamos a ir subiendo paulatinamente al aula virtual y queda criterio y definición de cada docente, de cada una de las comisiones, definir cómo trabajar con estas guías en términos de, por ejemplo, qué espacios de consulta generar, etc. La primera guía que ofrecemos para acompañar el proceso de desarrollo del proyecto de investigación es justamente sobre búsqueda bibliográfica. Esta guía ya está disponible en el EBP y comprende 3 actividades. La primera actividad implica realizar búsquedas bibliográficas con el objetivo de localizar artículos científicos relacionados con el tema que pretenden abordar en el proyecto. Debe realizar como mínimo 5 búsquedas bibliográficas y registrar los resultados obtenidos. Para ese registro tienen que completar una tabla como la que figura en la pantalla, indicando el número de búsqueda, primera, segunda, tercera vez, la base de datos o revista donde realizan la búsqueda, las palabras claves utilizadas, la sección del artículo a donde ustedes le indicaron a la base que busque tales palabras claves, el o los operadores lógicos y la cantidad de resultados obtenidos, esto es, la cantidad de artículos que obtuvieron. La segunda actividad implica seleccionar al menos 5 artículos pertinentes a partir de la lectura del abstract y registrar los datos formales de esos artículos en una tabla como la que figura en la pantalla. Hay que registrar el título del artículo, los autores, el nombre de la revista, el número de la revista en la cual se publicó, el número de página inicial y final, y el DOI, que es el identificador del artículo. Es como si fuera el número de pasaporte del artículo, digamos. Esos datos nos van a ser útiles para elaborar las referencias bibliográficas. Por último, en la siguiente actividad, tienen que analizar el contenido de cada uno de los artículos que seleccionaron en la actividad 2. En este caso, tienen que recuperar el problema de investigación, los objetivos, las variables, distintos aspectos metodológicos y también los principales resultados. Esperamos que esta clase les haya sido de utilidad, que se hayan refrescado ideas previas y aprendido algunas otras nuevas y que estén más preparados para realizar esta búsqueda bibliográfica en el marco de un proyecto de investigación científica. Las dudas sobre esta guía las pueden plantear en cada una de sus comisiones de trabajos prácticos. Muchas gracias.